Bienvenidos a este video que se llama Hablando sobre Blanco Olmedo. En este video vamos a tratar el análisis correspondiente de este libro para lograr dar a entender mi punto analítico sobre ver qué nos quiso dar a entender Lucila Gamero de Medina en aquellos problemas sociales, políticos que se daban en la época de 1908, porque fue en ese año que se publicó el libro, pero también trasladándolo y viendo esos problemas, comparándolos con la actualidad, que es en el año 2021. Comenzamos de que este libro, cuando uno lo lee a la primera, uno se enamora de este libro porque uno dice, wow, es de género romántico, del romanticismo. Nosotros nos damos cuenta que es hermoso, que es lindo, pero la autora tiene otro tipo de visión con este libro. Ella utilizó el género romántico como un tipo de guía donde iba a ir colocando los verdaderos significados o las verdaderas situaciones que más interesan, que es la problemática en el país. Nosotros nos damos cuenta de que a la primera es un libro romántico, pero la autora tiene como pensamiento máximo dar a entender los siguientes tres problemas o las siguientes tres situaciones. El primer problema que nos damos cuenta que son los problemas en el poder judicial a la hora de cómo se llegan a hacer corrupción por medio de los abogados hacia las personas que sinceramente se ganan sus propios activos y que se los arrebatan de una manera incomprensible, de una manera incorrecta. Como segunda situación podemos ver cómo la influencia de los, entre comillas, servidores de Dios en la familia, cómo esos servidores, entre comillas, cómo llegan a tener una influencia, sobre todo en las mujeres, para tomar decisiones que al final son incorrectas o que no tienen ningún sentido ético, moral y no tienen lógica o no una lógica, pero basada en la ética humana que nosotros nos basamos. Como tercer punto clave en este libro es cómo no se da a torcer nunca la buena actitud de la sociedad ante toda injusticia. Voy a partir de estas tres visiones, de estos tres fragmentos que acabo de exponer para irlos ampliando. El primero, hablando de la injusticia en el Poder Judicial, en este sentido, como en aquellos tiempos, no digo que tampoco no se da ahorita, pero en el libro enfrasca bastante el hecho de cómo en algunos casos los abogados o los supuestos abogados llegaban a ponerse de acuerdo con las autoridades, con los magistrados, para llegar a hacer como un tipo de convenio o acuerdo para que pudieran perjudicar a una persona que es inocente totalmente. Y al perjudicarlo, literalmente lo que hacen es quitarle los únicos activos que honradamente se ganó esa persona y bueno, ellos se los reparten entre ellos mismos. Entonces podemos ver que desde ahí Lucila Gamero de Medina toma ese punto de inflexión y lo expone de una manera bien clara en cómo ese sistema de justicia, cómo es incomprensible, cómo es que sucede eso, hablando de que nosotros somos seres que nos tenemos que basar en la justicia, en la equidad. Y bueno, siguiendo al siguiente punto, en que hablamos que Lucila Gamero de Medina habla bien claro de cómo esa influencia imperante de los supuestos servidores de Dios en la familia o en las mujeres sobre todo, cómo es que las inducen dándoles ideas de hacer X actividad, X acción, pero que al final perjudiquen a otra persona, a un tercero. Y bueno, ya desde ahí nosotros nos damos cuenta de que desde que vas a perjudicar a otra persona ya no es correcto. Pero también hay que ver de que esa influencia de estos, entre comillas, servidores de Dios, nunca jamás se les protesta, nunca jamás se les llega a decir que no es así. ¿Por qué razón? Porque las personas se han llegado a tener un miedo de que tal vez le va a caer maldición divina
o de que no se les puede decir nada porque son servidores de Dios, entre comillas, estoy hablando de estos casos. No solo me refiero a la parte de la iglesia católico-romana, sino que también de los protestantes. Entonces, de los dos puntos estoy hablando. Entonces, en este libro lo enfatiza bastante. Por eso es que el personaje principal se enfrasca en que es que su propia creencia de Dios, ella misma la tiene. No se basa en ninguna de otro tipo de religión. Esto es un punto que me encantó bastante. Hay que uno mismo tiene que tener esa experiencia con Dios. O sea, no es que a uno lo tienen que venir a convencer. Uno mismo tiene que tener su propia experiencia y ya de ahí uno mismo toma decisiones así. No siendo guiado por malas influencias, a pesar de que son, entre comillas, servidores de Dios dando, entre comillas, buenas ideas, pero que al final vayan a perjudicar a otra persona. Siguiendo el tercer punto. En este tercer punto, la manera en cómo nunca el personaje principal se doblega a caer, a bajarse en su moral, en su ética, en su actitud, ante tanta desgracia y vituperio. Podemos ver de que el personaje principal en la trama sufre un montón de perjuicios, o sea, tanto en el sentido de corrupción, en el sentido de cómo también, cómo la consideración de la burguesía, cómo llegan a pensar la burguesía de que los demás seres humanos que tal vez no tengan el mismo trabajo que ellos tienen, cómo los llegan a considerar que son peones o llegan a considerarlos menos. Y eso nos damos cuenta de que el problema no es la aristocracia, el problema aquí es el pensamiento que se le introdujo a la aristocracia solo por el hecho de tener unos buenos puestos en el sentido político, en el sentido de tener tal vez un buen activo, tanto hablando en efectivo o en bienes. O sea, solo por el hecho de tener eso vas a despreciar a las demás personas que están luchando. O sea, ya desde ahí, este es otro punto clave de este libro. En este libro habla bien claro sobre esa parte y cómo el personaje principal nunca se llega a doblegar ante estas situaciones. Siempre guarda su respeto ante el pensamiento de las demás personas, a pesar de que estén incorrectos. Siempre guarda silencio, siempre responde con la prudencia correspondiente y también el hecho de cómo logra generar lazos de amistad a pesar de con las personas cercanas de ese entorno todo tóxico, voy a llamarlo de esta manera, pero cómo llega a crear lazos de amistad, crea lazos como seres humanos que somos, o sea, de que nos basamos en que somos seres éticos, somos seres que nosotros compartimos lo bueno que somos y recibimos lo bueno que es la otra persona. En este libro, sobre todo Blanca Olmedo, cómo a ella le toca luchar contra todo esto, contra viento, contra marea, contra lo que piensan en contra de ella, cómo la calumnian, cómo llegan a codiciarla en todo sentido, pero ella manteniéndose firme, correcta y nunca cediendo, nunca diciendo palabras soeces, nunca hablando a escondidas de nadie, siempre tratando lo máximo de que nunca se rompa uno de los principios que en la humanidad nosotros siempre tenemos, que es nuestra propia dignidad. Y cuando me refiero a dignidad, me refiero al sentido de cómo uno guarda el respeto al pensamiento de la otra persona, a pesar de que esté equivocado, cómo uno guarda sus palabras, a pesar de que uno, entre comillas, se encuentra en el derecho de defenderse, pero siempre guardando esa línea. Entonces, en este libro, en resumen, es sobre todo no una novela de tipo romántica, sino que es una novela de tipo crítica sociopolítica. Porque con este libro nosotros nos damos cuenta, ahora viéndolo en la actualidad, de que hay varias situaciones que nosotros las podemos encontrar aquí mismo. Y al encontrarlas aquí uno se da cuenta, uno ya llega a entender la situación y uno llega, bueno, a tomar las decisiones correspondientes de tener el respeto de que a pesar de que otra persona piense de una manera equivocada, pero uno guardando su respeto hacia esa persona a sabiendas de que está equivocado. Pero también viéndolo en el sentido de que uno nunca va
a cometer el error de rebajarse a llegar a contestarle mal a esa persona, o cuando uno ve una situación de injusticia, uno tratar lo máximo de hacer prevalecer la justicia en el sentido de guardar la paz uno, y también de lograr corregir esos problemas para un futuro cercano. Porque cuando nosotros miramos una injusticia en el presente y bueno, ya se dio el acto, pues bueno, ya ni modo, ya sucedió, pero por lo menos prevenir para la próxima vez de que no vuelva a suceder algo semejante. Entonces en sí, este ha sido el video sobre hablando sobre Blanco Olmedo. En esta serie de videos, mi idea va a ser hablar también sobre este otro libro, que lo tengo aquí, que es Prisión Verde de Ramón Amaya Amador, que es un libro excelente, que lo sugiero para todas aquellas personas que les encante la lectura, sobre todo hablando de los literatos hondureños. Y espero que este video te haya servido para que, si ya leíste el libro, pues que lo veas de esa otra manera, o que no solo lo veas como una novela romántica, sino que míralo como una crítica sociopolítica, y trata de fijarte bien en esos ejemplos. Y si es primera vez que lo vas a leer este libro, pues te lo sugiero, léelo de inmediato, porque este libro es excelente, es macizo, es increíble. Entonces, bueno, espero que te haya servido este video. Si tienes el deseo de compartírselo a otra persona, te lo puedes compartir. Y bueno, pásale excelente. Muchas gracias.